Lo dijo en la primera hora. Bueno, estamos en la recta final de nuestro espacio, tomamos contacto vía telefónica, no fue posible hacerlo de modo telemático, lo hacemos vía telefónica con el asambleísta César Roón Hervas. Él representa la provincia de Guayas, independiente, ex legislador del Partido Social Cristiano, independiente, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. Asambleísta, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Gracias, asambleísta. A ver, hace minutos en este espacio entrevistamos al subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Fuertes, que confirmó que el Ejecutivo dispondrá la publicación por el Ministerio de la Ley del proyecto de ley de urgencia en materia económica que fue tramitado el viernes por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su posición sobre este anuncio del gobierno, asambleísta Roón? Bueno, respecto al anuncio del gobierno, yo no tengo que hacer ningún comentario. El gobierno está en su derecho, en el derecho del gobierno, ¿no?, de publicar en el registro oficial la ley de acuerdo a su criterio jurídico que sin duda es totalmente complicado en el momento político que vive el país, toda vez que la Asamblea Nacional no votó a favor de la reforma del proyecto económico urgente presentado por el Ejecutivo. La Asamblea Nacional el viernes pasado, en forma particular al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en materia económica urgente, fue negado con 90 votos en contra. Entonces no entiendo cómo un proyecto que fue negado en la Asamblea Nacional puede ser publicado en el registro oficial. Pero claro, ahí vienen las interpretaciones, vienen las leguleyadas, y entonces a través de las leguleyadas jurídicas del Ecuador y las interpretaciones que tienen dos juristas, resulta pues que se quiere legitimar un proyecto que fue negado en la Asamblea Nacional con votación de 90 en contra, ¿no? Se quiere legalizar y se va a generar pues sin duda la publicación es que va a dejar al Ecuador en santa paz. Va a generar gran conflicto, no solo sociales y políticos, sino que va a generar pues contradicciones serias en la Corte Constitucional, demandas de inconstitucionalidad que van a lloverle sin duda a este proyecto de ley, y que bueno, el Ejecutivo tendrá que enfrentarla y la Corte Constitucional tendrá que finalmente orientar y determinar a través de un dictamen constitucional que es de última instancia e inapelable, ¿no?, respecto a esta ley que sin duda pues ha dejado muchas dudas en el país. A ver, quiero entender su postura, porque le escuchaba yo en un video que se hizo viral en las últimas horas, que usted afirma de que la moción de Francisco Jiménez, al no haber obtenido los votos para su aprobación, automáticamente opera la negativa tácita o el archivo tácito. ¿Cómo es esto, asambleísta? Mire, el proyecto de elaboración de una ley en la Asamblea Nacional, y particularmente uno de económica urgencia, tiene pues el primer debate donde se hacen pues las observaciones, luego tiene el segundo debate donde se hacen otras observaciones y finalmente la votación del informe que recomienda, en este caso, la Comisión Especializada al Pleno de la Asamblea Nacional. Este informe, respecto al proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo, lo analizó fue el ponente, el asambleísta Francisco Jiménez, quien al final de su ponencia, porque ese es el único que podía hablar el día viernes en la asamblea, ya nadie más podía hablar, ya no había debate, sino únicamente votación, planteó la aprobación del informe y el proyecto económico urgente enviado por ley. Ese proyecto fue negado. En el momento que fue negado, ese proyecto ha concluido su tratamiento. El proyecto ha sido negado, no puede entrar por el Ministerio de la Ley. Posteriormente vino una moción, ya no al proyecto de ley, sino al informe del asambleísta Torres, negado también. Eso dio paso a que se trate el informe de minoría. El informe de minoría también fue negado porque solo tuvo 53 votos a favor. El informe de mayoría tuvo solo 30 votos a favor. Y entonces resulta que cuando vino la moción de archivo, tampoco tuvo los votos. Y claro, las interpretaciones, debido al vacío legal que tiene la ley orgánica de la función legislativa, pero que no es lo mismo
en el derecho público, el archivo de los proyectos de ley es para guardarlos, para mandarlos a una gaveta, pero el archivo en derecho público no es, pues, de ninguna manera para aprobar o reprobar una ley. En este caso, pues, todas estas interpretaciones dan lugar a que el Ejecutivo piense, ¿no?, que el proyecto de ley va a entrar por el Ministerio de la Ley. Asambleísta El Ron, Ministerio de la Ley se daba siempre y cuando la Asamblea no trate y se le pasen los días del tratamiento, los 30 días que manda la ley. El proyecto fue tratado, el proyecto fue discutido, el proyecto tuvo informe, el proyecto fue votado y el proyecto fue negado. Entonces, este es un tema de interpretaciones jurídicas muy graves en el Ecuador. pero hay algo que no entiendo y le traslado mi inquietud y me gustaría una respuesta suya. Si en la primera votación, en la de la moción de Francisco Jiménez plantea que se apruebe el texto íntegro del proyecto de ley, la reforma tributaria que fue enviada como urgente en materia económica. Esa fue la moción de Francisco Jiménez. No tuvo votos y usted nos dice, al no haber sido aprobado significa que fue negado. Si fue negado, entonces, ¿por qué se votaron las otras 3 mociones? Porque había un informe de minoría. Pero si ya fue negado, ya no cabía, pues. Fue negado, pero fue negado el proyecto presentado por el asambleísta Jiménez. Pero negado el proyecto, no cabía votar los informes, pues, de asambleísta. Jurídicamente, dentro del Código Orgánico de la Función Legislativa, al haber un informe de minoría presentado en la comisión y presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, es al revés. Si el informe de mayoría hubiera sido aprobado, entonces no daba lugar al tratamiento siquiera del informe de minoría. ¿Por qué se trata el informe de minoría? Porque el informe de mayoría no fue aprobado y había un informe de minoría presentado en la Comisión y al Pleno de la Asamblea Nacional desde el segundo debate. Por lo tanto, lo que abrió la puerta para tratar el informe de minoría justamente es la negativa al informe de mayoría, que no tuvo los votos. Porque si hubiera tenido los votos, el informe de mayoría se aprobaba. Se aprobaba el informe de mayoría y ahí moría la reunión de la Asamblea. No se hubieran dado las otras votaciones. Ahí terminaba el Pleno de la Asamblea Nacional el día viernes. Pero justamente porque no hay los votos, ¿no?, y es negado el informe de mayoría, da lugar a las otras mociones que se dieron en el transcurso de la sesión. En este sentido, con esta explicación, querría decir entonces que la decisión del Ejecutivo de publicar el proyecto de ley como originalmente envió a la Asamblea Nacional el 26 de octubre, si mal no recuerdo, 28 de octubre, si mal no recuerdo, de publicar en el registro oficial por el Ministerio de la Ley es inconstitucional. Bueno, yo no soy juez constitucional, yo soy asambleísta, yo doy cuenta de lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional y cuál es el procedimiento para la aprobación de una ley en el Congreso de la República. Una vez que el Ejecutivo se toma la decisión de mandarlo al registro oficial, le corresponde pues a la Corte Constitucional determinar si es que el proyecto de ley ha sido constitucionalmente aprobado. El proyecto de ley en su informe original, porque el que se aprobaría es el que se mandaría al registro oficial, el que se mandaría al registro oficial es el original, sin modificaciones, enviado por el Ejecutivo, adolece de varias inconstitucionalidades per se. Pero yo no soy juez constitucional, le tocará a la Corte Constitucional analizar 2 aspectos. 1, si el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo guarda la constitucionalidad debida, esa es una cosa. Y 2, si la aprobación y el envío de esta ley a publicarse, producto de todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional, es constitucional y legal. Es decir, hay 2 temas que se tienen que tratar, que tendrá que tratar la Corte Constitucional. Correcto. Asambleísta Ron, esperamos la próxima poder incluso tenerlo aquí en la radio presencialmente o por lo menos generar un diálogo de manera telemática. Le agradezco por estos minutos, asambleísta, muy amable. Fabricio, un gran abrazo. Muy gentil. Cuídense mucho. César Ron Hervas, asambleísta ex integrante del Partido Social Cristiano, con su visión asegura que el Ejecutivo no tenía o no tiene atribución para publicar en el registro oficial, disponer la publicación en el registro oficial, porque dice la ley fue. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.